continuar con el estudio bíblico correspondiente a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta ocasión vamos a terminar este capítulo. Hemos avanzado ya 10 versículos en los que se nos ha enseñado cómo es la apostasía y la razón por la cual se presenta, cómo es también el carácter de los hombres de estos tiempos y desde tiempos también de Timoteo, ¿verdad? Esas características que hasta el día de hoy imperan en la vida del hombre no regenerado. Y es por ello que decía la Escritura que debido a eso es que los tiempos son peligrosos, porque los hombres viven en su naturaleza antigua, la cual los domina y los hace vivir una vida que no es agradable a la voluntad de Dios. Y ello también nos enseñaba que este tipo de personas son las que hacen que muchas veces la gente caiga en pecado. Hablaba acerca de las mujercillas, ¿verdad?, que están cargadas de pecado, que son las personas frágiles que a causa de no tener un fundamento firme, porque dice la Escritura que ellas mismas no han llegado al conocimiento de la verdad todavía y no pueden, dice la palabra, y es allí donde el enemigo aprovecha esa debilidad y las confunde y las envuelve más en pecado. Y decía que estas personas, que también han salido algunos de entre nosotros, por eso se les llama apóstatas, nos enseñaba la palabra de Dios que estos son similares a aquellos dos hombres que se opusieron en los tiempos de Moisés a que Dios hiciera la obra de liberar a su pueblo, y lejos de ello, con sus artimañas, con su oposición, endurecían más el corazón de Faraón. Lo dice el versículo 8, donde de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esa misma característica que estaba en aquellos magos está en los apóstatas de este tiempo. Se oponen a la verdad, se oponen al verdadero, al único evangelio que existe, y ello provoca que la gente no conozca, se confunda, porque es una oposición. E incluso en los tiempos en los cuales sucedió el hecho que menciona el apóstol Pablo, ellos dieron una demostración de poder, y esa demostración de poder endureció el corazón de Faraón en Egipto. ¿Por qué razón? Porque dijo, bueno, lo que hizo Moisés lo pueden hacer ellos también, porque el enemigo también se le ha dado poder para que tenga una manifestación sobrenatural. Y muchas veces, a causa de esa manifestación sobrenatural, la gente cree y deja el camino correcto y sigue la mentira, por no tener un fundamento. Y siguen viviendo la misma vida de pecado con las características que ya mencionamos. Y también nos enseñaba que a pesar de que existe este tipo de hombre en la actualidad, también hay ejemplos de personas que tienen una conducta diferente. Y de eso será Timoteo, y al igual que Timoteo, usted y yo somos llamados a vivir una vida diferente a la que vivían aquellos hombres. Por eso es que en el versículo 10 iniciamos el estudio de hoy. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice así: pero tú has seguido mi doctrina. Estos versículos van a darnos una pauta o un antídoto de cómo vencer e ir en contra del pecado, de ir en contra de la naturaleza pecaminosa que predomina en los hombres y que es la que se manifiesta en esos tiempos. El apóstol Pablo resalta que Timoteo no era de esos hombres, sino que había conocido el evangelio, y desde entonces, dice la palabra de Dios, más adelante lo vamos
vamos a estudiar, que Timoteo vivía otra vida. En medio de hombres perversos, en medio de hombres peligrosos, vanagloriosos, soberbios, en medio de ellos vivía Timoteo. Pero él tenía otro estilo de vida, otra forma de vida. ¿Y cuál era? La forma y la naturaleza de la nueva criatura que Dios había hecho en él. Que ese es el antídoto para cambiar esta sociedad. Por eso dice el versículo, pero tú, cuando dice pero, es una diferencia que está haciendo en que Timoteo no vivía igual que estos hombres. Cuando dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Es diferente a todas las características que encontramos del versículo 1 en adelante, ¿se recuerdan? Al contrario, entonces, para no vivir como los hombres de ese tiempo, necesito vivir así, como dice el versículo 10, siguiendo la sana doctrina del Evangelio. Cuando alguien sigue la sana doctrina del Evangelio, esta persona vive una vida diferente. Esta persona vive conforme a la voluntad de Dios. Su conducta, por consecuencia, va a ser diferente. Y eso se necesita de la iglesia. Eso se necesita de los hijos de Dios. Esa manifestación que el mundo espera de los hijos de Dios es la que tenía Timoteo y es la que debemos dejar que fluya en nuestras vidas. Cuando dice, ha seguido mi doctrina, ¿qué más? Versículo 10. Conducta, propósito. El propósito de nuestra vida no es lo terrenal, no es el pecado, no es todo aquello que llenaba a aquellos hombres del versículo 1 al versículo 5, ¿verdad? Donde veíamos características de hombres que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Pero cuando usted se da cuenta que ha sido llamado para un propósito divino de manifestarse como hijo de Dios, entonces usted está viviendo el propósito de Dios. Y eso había seguido Timoteo. Timoteo había dejado a un lado la naturaleza terrenal, carnal y diabólica y había empezado a vivir en la sana doctrina del Evangelio. Por consecuencia, su conducta era diferente. Y al ser su conducta diferente, dice el versículo 10, que también su propósito. Porque ya el propósito quiere decir el por qué vivir y para qué vivir así. ¿Por qué Timoteo vivía diferente a estos hombres? ¿Cuál era la razón? Que él se había dado cuenta que era un hijo de Dios. ¿Y cómo tenía que vivir él? Conforme a la voluntad de su Padre. ¿Qué más dice el versículo 10? Fe. Quiere decir confianza en el Señor. Longanimidad. Esa anchura de ánimo, de amor que había en el corazón de Timoteo era tan grande que se podía reflejar. Que debe de reflejarse en cada una de nuestras vidas. En el versículo 10 vemos también lo siguiente: amor, paciencia. ¿Por qué es necesario el amor en los hijos de Dios? Porque Dios en su esencia es amor. Pero también es el fruto que produce el ¿qué? El Espíritu Santo. ¿A dónde lo produce? En la nueva naturaleza. Y eso hacía que el versículo 11 dice, al tener estas cosas, el apóstol da a entender que a pesar de las dificultades que pudiesen venir a la vida de Timoteo y a la vida del creyente, como su propósito era cumplir la voluntad de Dios, no importaba lo demás. Es por ello que el apóstol dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Esta es alguna de las razones y motivos del por qué la gente que verdaderamente confía en el Señor tiene dificultades. Hermanos, el creer en el Señor no es una vida fácil. Muchos esperan el venir a la iglesia y tener una estabilidad en todas las áreas de la vida. Es imposible aquí en la tierra. Los que quieren vivir agradando a Dios, vamos a tener problemas.
Vamos a tener padecimientos, vamos a tener dificultades. ¿Por qué razón? Porque vamos a vivir en medio de un mundo con características diferentes a las que Dios ha implantado en nuestra nueva naturaleza. Y eso nos va a crear problemas. Si usted vuelve su mirada al capítulo 3, versículo 1, ¿cómo no vamos a tener problemas si vamos a vivir en medio de esta sociedad? Solo veamos algunas de las características que ya lo repasamos. También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuál era la razón? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? Ávaros. ¿Qué más? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Si yo vivo una vida en contra de esto, ¿qué va a traer a mí? Me va a traer problemas. ¿Por qué razón me va a traer problemas? Porque el mundo tiene un modelo de vida de pecado, un modelo de vida en contra de la voluntad de Dios. Y cuando yo vivo al modelo llamado por Dios, el hombre de pecado, el hombre que no conoce de Dios, va a decir: no, así no se debe, deje de estar predicando. ¿Por qué no vive su vida como quiere y deja a los demás vivir como ellos quieren? No se meta en la vida de ellos. Hay deje los que quieran vivir como quieren. Eso es lo que va a ocasionar problemas. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios lo que ellos están haciendo. Y al no ser la voluntad de Dios lo que ellos están haciendo, usted y yo, como hijos de Dios, al manifestarnos como tal, vamos a tener que decirles a esta gente: mire, lo que usted está haciendo no le agrada a Dios. ¿Y qué vamos a recibir? ¿Aplausos, halagos o reproches? ¿Reproches? ¿Cuál fue la causa por la cual Jesús fue perseguido y crucificado? Era porque se acercaba a las gentes de aquel tiempo, adulándolas, halagándoles su vida. Poemas era lo que les contaba el Señor, ¿verdad? Decía: oh, miren, a Jesús no lo crucificaron por decir: miren los lirios del campo, cuán hermosos son. No lo crucificaron por eso. Lo crucificaron porque les decía que estaban en pecado. Les crucificaron porque les decía que necesitaban arrepentirse, que toda la vida religiosa que habían llevado no les servía de nada si no hacían la voluntad del Padre que había enviado al Hijo a mostrarnos el camino. Eso era lo que les molestaba. Entonces decían ellos: no, ¿cómo yo, siendo un hombre que conozco la Torá, que conozco la Biblia, que conozco más que el que está predicando, le voy a hacer caso? Así decían de Jesús. Es eso lo que provocó que Jesús fuese perseguido. Entonces eso mismo provocará que usted y yo, como creyentes, la gente no nos quiera. Bendito Dios si no nos quieren y nos hacen caso por ser creyentes. Bendito sea Dios. Nunca nos vayamos a sentir perturbados y mal porque la gente dice: no, yo los cristianos ni quiero hablar con ellos, ni quiero vivir como ellos. Bendito sea Dios que por eso seamos criticados, que por eso seamos, quizás hasta padezcamos persecución. Porque no agrada al mundo la vida de Dios. Pero al Hijo de Dios sí le agrada vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto va a traer contraste. Esto va a traer fricción. Esto va a traer problemas. El creyente no puede callar si algo está mal. No se debe callar. Un creyente genuino que vive la naturaleza divina va a tener que exhortar, va a tener que decirle a una persona lo incorrecto que está viviendo. ¿Y eso qué trae? Lo que le trajo al apóstol Pablo. Lo que dice el versículo 11, ¿verdad? Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Le está haciendo ver el apóstol que él ya lo sufrió. Él ya participó de eso. Él ya vivió esa etapa en la que fue perseguido. ¿Por causa de qué? De los hombres que vivían en pecado. ¿Y qué hacía él? Manifestarse como hijo de Dios, vivir como hijo de Dios, predicar el Evangelio. Y eso le trajo padecimiento. ¿Qué más dice? Y dice los lugares donde él sufrió esta persecución, ¿verdad? Que están en Hechos capítulo 14, donde dice: Listra, persecuciones que he sufrido en Iconio, en Antioquía, persecuciones que he sufrido. Ahora, cuando al final dice: y de todas me ha librado el Señor. Ese es lo hermoso de aquel que conoce su propósito de vida.
que si va a haber padecimiento, va a haber sufrimiento, pero también va a haber liberación. Quizás va a estar sufriendo su carne, pero él ha entendido que esta carne siempre va a tener sufrimiento, siempre va a tener necesidades. Sin embargo, su esperanza no está en lo terrenal, sino en la gloria eterna a la cual hemos sido llamados. Aquí somos pasajeros, padecemos, sufrimos, pero no por ello significa que Dios nos ha hecho a un lado, no, de ninguna manera. Al contrario, estamos viviendo la vida que a Dios le agrada si por estas causas estamos sufriendo. Ahora, pero hay algo que el mundo no se da cuenta, y es que a causa de vivir una vida santa y agradable delante de Dios, la gente dice: no, es muy sufrida la vida del cristiano, es muy sufrida la vida del creyente. Pero hay otro problema grave para aquel que no conoce a Dios y que no quiere rendirse a Él, que las personas a las cuales ellos siguen tampoco vivirán una vida llena de gloria. Eso es lo peor, tendrán sufrimientos también. Y lo peor es esto, lo que dice el versículo 12, como ya lo habíamos estudiado en el versículo 9. Esa es la misma expresión, dice el 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán que, ya lo leímos el porqué, ¿va? El que quiere vivir agradando a Dios, ya lo explicamos más. Va a tener persecución, va a tener padecimiento, como lo tuvo el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasará con aquellos que no siguen el camino del Señor? ¿Qué pasará con aquellos en los cuales quizás la gente, ¿verdad?, piensa en su corazón y dice: para sufrir el evangelio mejor me quedo en el pecado? El problema es que el fin de ellos es peor. Dice el versículo 11, capítulo 3, versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores, ¿cuál será su fin? ¿Y cuál será su vida? Ya lo dijo en el versículo 9. ¿Alguien puede leer el versículo 9? ¿Qué dice? Mas no irán más. O sea, no tendrán buen fin. No avanzarán. No, ellos creen que viven mejor que los creyentes. Pero al contrario, la vida de ellos está truncada, está perdida, porque no viven como hijos de Dios, ¿Cuál era la razón del por qué Timoteo iba a tener padecimientos al igual que todo creyente como Timoteo? Porque al manifestarse como hijo de Dios, tenía que ir en contra del modelo de pecado que gobierna al hombre. Usted se manifiesta como hijo de Dios y en ese momento la gente dice: mujer, no te acerques. Y ya le trae persecución. No, esos no bailan, esos no comen, esos no los invité, son aburridos. ¿Para qué los vas a tener ahí? Ya usted ya tiene persecución. Máxime si exhorta. Pero ese es el antídoto para vivir la vida que agrada a Dios. Ser desechado por el mundo, ser ignorado, marginado por el mundo a causa del evangelio, ¿verdad? No a causa de ser una mala persona, sino de manifestarnos como hijos de Dios. Las persecuciones que habló en el versículo 11 el apóstol Pablo, ¿cuáles fueron las razones? Era asesino el apóstol Pablo. Lo metieron en la cárcel, ¿por qué? Porque predicaba el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué más? Bueno, en una ocasión, hermano, en uno de estos padecimientos que tuvo, es porque Dios se manifestó sanando a una persona. Y empezaron a decirle: dioses han bajado y han venido aquí, y empezaron a idolatrar. Él, cuando vio eso: hey, ¿qué les pasa? Cálmense, aquí no hay dioses, el único Dios, Él da la gloria a Dios. ¿Y sabe qué hacen? Lo querían dar. Bueno, casi muertos los santos, porque se está manifestando como un hijo de Dios. Y la gente, no, es que me van a ignorar, me van a decir que soy aleluya, que soy gloria a Dios, que soy alabaré, y me van a decir: eso no es nada, iglesia, vale la pena. Esas son las persecuciones de hoy, esos son los padecimientos. Aquí, en nuestra época y en este lugar, geográficamente, porque es posible en otro lugar manifestarse como hijo de Dios, también es todavía
a causa de que lo metan preso y hasta que lo maten. Pero vale la pena, porque hay un Dios que de todas nos va a librar aún de la misma muerte. Ahora el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir, o sea, no solamente Timoteo, ¿verdad? No solo Timoteo, no solo los que predicamos, no solo los pastores, todo aquel que quiere vivir piadosamente se mete en problemas hasta con la familia. Avancemos, versículo 13. ¿Y qué pasa con aquellos que hacen todo lo que les da la gana, todos los deseos de la carne, se manifiestan como hijos de pecado, como las características que estaban del versículo 1 al 5? Bueno, ahí dice el versículo 13. Mas los malos hombres, los engañadores, se refiere a los apóstatas, a los que conocen la verdad, pero no la siguen. ¿Qué pasará con ellos? Irán de mal en peor. Lo mismo que decía el versículo 9, ¿verdad? Engañando. Ese es el grave problema. Jesús le dijo a aquellos hombres que se jactaban de conocer la Escritura, les dijo ciegos. Vosotros sois ciegos y guías, decían, porque siguen la mentira. ¿Cuál era el problema de la fragilidad de las mujercillas cargadas de pecado? Que no conocían en qué decían la verdad. Y eso provocaba que los engañaran. Entonces eso va haciendo la gente, no, ya no creas la Biblia, no creernos, mira, hasta aquí hay poder. Se oponen. Como no todo lo sobrenatural quiere decir que dependa de Dios. El enemigo utiliza también el poder que se le ha dado para engañar, dice la palabra de Dios. Por eso usted debe estar bien fundado en la palabra de Dios. Hacia eso lo lleva el apóstol Pablo a Timoteo. Ya en el versículo 12 dice así, y en el 13 estaba, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, pero ¿cómo combatir esto, hermano? ¿Cómo es? Yo puedo, hermano, evitar caer en el engaño o incluso ser un engañador, porque también puedo serlo. La recomendación está en el versículo 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Timoteo? Del apóstol Pablo. ¿Pero qué era lo que enseñaba el apóstol Pablo? El evangelio. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y si usted se mantiene bajo ese marco de referencia, no será engañado. No habrá doctrina que lo mueva, ni aún manifestaciones que lo... pues quizás allí no sucede eso, no voy allá. Usted tiene cimentada la sana doctrina dentro de su corazón. Ese es el antídoto. El problema es que la enseñanza de la Escritura no a todos nos gusta. Alguien que tenga cimentado en su corazón el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, esa persona no será engañada. Ni aun que se manifieste con poder el enemigo queriendo engañar, él sabe en quién ha creído y puede hasta discernir que si esa manifestación es de Dios o no. Un ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque el mismo apóstol Pablo en una ocasión, una mujer iba gritando delante de él diciendo las cosas que en buena manera decía que venía un hombre de Dios. ¿Se recuerdan de esa historia? ¿Y qué hace el apóstol Pablo? La calla, porque la mujer era una adivina. Y si la mujer andaba diciendo, ¿a quién iba a seguir después la gente? A la mujer. Y la mujer ni convertida era. Pero como el apóstol Pablo tenía el evangelio correcto en su mente, en su corazón, él pudo discernir que quien estaba hablando no era Dios en ella, sino era una manifestación del mismo temor. Eso lo sabía el apóstol Pablo y se lo había transmitido a través de la enseñanza a Timoteo. Por eso le dice en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. La palabra persistir quiere decir, ahí mantente, sigue, ahí estate. Persistiendo día con día en eso, ¿en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ahí está, has sabido, aleluya. Va.
La Biblia le da sueño a muchos. La Biblia a cualquiera en su modo natural no se puede ni entender. Mira, alguien puede leerse la Biblia como un libro normal. E incluso en converso han dicho que lo han leído, pero no han aprendido nada. ¿Cuál es la razón? No hay Espíritu Santo en ellos que les dé discernimiento. Bueno, yo antes de conocer el Evangelio, había una Biblia en la casa. ¿Cuándo yo la iba a leer? Y si la leía, no la entendía. Miren, en el bachillerato yo no era creyente y me dijo una señora que todavía daba moral y cívica, se llamaba la clase. La señora era creyente y utilizaba, en esa clase nos metía la Biblia, ¿verdad? Y sabe que decía, traigan la Biblia, y nos enseñaba Proverbios. Esa era la clase más aburrida para mi vida en aquel tiempo. Hoy me deleito en ella. Hoy me deleito en ella. ¿Quién me la enseñó? El Evangelio. Pero cuando no conocía a Cristo, no conocía el Evangelio, no conocía el reino de Dios, no conocía que era manifestarse como hijo de Dios, hermano, claro, la Biblia me ofendía. Yo quería hasta quemarla. Yo quería, mire, hasta nos poníamos de acuerdo con otros compañeros, no entrábamos a clase. ¿Qué se estaba manifestando en nosotros? El carácter de los hombres naturales que están del versículo 1 al 5. Y la pobre señora parecía, no, como la señora era creyente, bien con suaves palabras, traigan la tarea, solo cópienme el proverbio, decía la señora, ¿verdad? Estaba sufriendo padecimiento la señora. Ella se arriesgaba a que el director, nosotros fuésemos y le pusiésemos en contra. La señora nos está enseñando religión. Y era un instrumento que Dios estaba usando para iluminar nuestra vida. Amén. ¿Se estaba manifestando alguien como hijo de Dios? Claro que sí. Más cuando decía, vamos a orar, la señora sacó, porque en una escuela pública nunca ha sido abiertamente la enseñanza cristiana. Ese es abiertamente en los colegios cristianos. Hay un poquito de apertura. ¿Por qué me oponía? Esto. Yo no conocía el Evangelio, no me manifestaba como hijo de Dios. Ahora el versículo dice, persiste en esto. ¿A dónde la gente va a encontrar sana doctrina? En la Escritura. ¿A dónde se habla del Evangelio? En la Escritura. Miren, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos va a decir, enseña lo mismo. Hay un propósito divino. Dice el versículo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, bendito sea Dios, que dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El cambio de la sociedad de este mundo está ¿en qué? En este libro sagrado. En la enseñanza correcta de esta escritura. La gente, hermano, es cambiada y transformada cuando dejan que esta palabra, que ha sido inspirada por Dios, entre en su corazón. El hombre va entendiendo, wow, que yo era y que Dios quiere de mí. Aquí está el porqué, de dónde viene el hombre, con qué propósito nació y para qué nació. Pero la universidad enseña lo contrario. Vale, ustedes véanse al espejo y después ven a un mono para que se parecen. Eso no dicen en la universidad. ¿O no, iglesia? Entonces ustedes vienen de un mono y se convierten, siguen siendo animales. Cuando nos enseñan eso nos enseña la naturaleza humana, el humanismo. Ahora, no estamos en contra de las enseñanzas de la universidad, en ninguna manera, no, para nada. Para nada. Pero hay ciertas cosas que no las vamos a aceptar. Entonces el versículo dice que desde la niñez, ¿cómo es que Timoteo podía tener el antídoto para vivir en contra de la voluntad del hombre pecaminoso y manifestarse como hijo de Dios? Conociendo la Escritura, conociendo la enseñanza que está solo en ella, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si el hombre quiere saber de la salvación, si el hombre quiere saber de eso, está en la Escritura.
Ahí puede darse cuenta que hay una salvación que ya ocurrió en Él. Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, allí se empezó a hacer la salvación. Esa es una salvación pasada. Allí Cristo murió por mí. Hay una salvación presente, ¿cuál? La que la palabra de Dios está limpiando, purificando mi vida y está regenerándome diariamente. Esa es una salvación presente que se va dando. Me está santificando y me dice Dios, ya no hagas eso. Esa es una salvación presente. La futura, la que dice Juan, lo leímos en el estudio del domingo, se recuerda, ¿verdad? Y aún no nos hemos manifestado como verdaderamente está hablando de una salvación futura. Porque seremos como Él, refiriéndose a Jesús, dice Juan eso. ¿Y a dónde está eso? En la Escritura. Pero ¿qué le dice el mundano, el que no conoce de Dios acerca de esto? El pastor te tiene bien así. Amén, iglesia. Más cuando agarra la Biblia, te duerme, le dice. No comprende, no percibe que esta Escritura no es un libro común y corriente, sino el deseo de Dios, la revelación de Dios. Si Dios quería decir algo, aquí está. Incluso si Dios viniese y nos quisiera decir algo, nos diría algo conforme a lo que ya está escrito. ¿Cuánto nos alegramos por eso? ¿O usted cree que Dios viniera y dijera, miren este libro lo voy a dejar obsoleto y voy a darlo? No, ya lo reveló todo. Y curiosamente esta carta fue escrita antes de que fuese escrito el Apocalipsis. Y mire lo que le dice el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada. Hay un espíritu en esa palabra. Hay alguien que la dio. Hubo alguien que la sopló. ¿Sabe quién fue? Dios. Ahora, no es que Dios tampoco, hermano, porque algunos piensan esa idea de que quizás Dios hacía entrar en un trance, ¿verdad?, psíquico a los escritores de la Biblia y se transportó. No, Dios en su maravilloso poder sabe qué hacía, porque hay algunos que eso creen. Dios dio la sabiduría a estos hombres y utilizó su intelecto que ya les había dado, sus facultades, y les reveló su voluntad a que encajara su palabra en la voluntad de Dios. No era que los hombres entraban en un trance psíquico, hermano. Ahora dice Dios esto. No, hermano, no siempre es eso. No fue así. No fue así. Dios decidió elegir a esos hombres con las capacidades y facultades que ellos tenían. Pero como eran entregados a la voluntad de Dios, Dios se revelaba. Y les inspiraba, e incluso, hermano, les puso el deseo de agarrar y leer y escribir. Algunos no escribieron ellos, tenían sus copistas como los profetas Jeremías, Isaías. No fueron ellos con su puño y letra, no, pero ahí tenían, Dios le dio siervo para escribir esto. Así es como hoy tenemos la voluntad de Dios revelada aquí, hermano. Pero el mundo no la conoce, no la quiere. Por eso la sociedad está corrompida. Dice el versículo 16, toda la Escritura. Hermano, ¿por qué ustedes utilizan a veces el Antiguo Testamento? Porque en él está la revelación del Evangelio. El Evangelio es la culminación de todo lo que los profetas tenían hablando. Y no dice Jesús, porque hablando de hombres del Antiguo Testamento, ellos hubieran deseado estar allí enfrente de ellos, ¿o no, iglesia? ¿Y a quién les dio ese privilegio? Pedro, Juan, Marcos, Zaqueo. Abraham hubiese querido estar allí. ¿Cuántos sabemos eso, iglesia? Abraham, sí. Los profetas, Daniel, Jeremías, Isaías, ellos hubiesen deseado eso. ¿Por qué creen que aquel hombre, se me ha olvidado el nombre de un sacerdote que logró ver a Jesús, que dijo, mis ojos han visto? Él creía el Mesías prometido. ¿Cómo se llama? No, ahora puedo morir. Exacto. O sea, como que dice, ya culminó
usted le pida al Señor, y se lo puede pedir: Señor, yo quiero que tú me lleves y no ver muerte. Ese es solo un ejemplo. Ahora, gloria a Dios, si Dios se lo permite, Dios se lo puede permitir también, porque puede ser que venga mañana. Si usted está bien con Él, bendito sea Dios. Entonces el deseo de ese hombre era igual, decía: Señor, yo no quiero morir sin antes ver el libertador, el Mesías prometido, el Rey de Reyes, a quien tú has escogido y lo vas a enviar. Yo lo quiero ver, decía este sacerdote. Y lo logró. Él tuvo el privilegio de tener a Jesús. Y dijo: puedo morir en paz. No tengo la cita, pero eso es real. Entonces, hermano, ahora cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, este hombre sabía, ese sumo sacerdote sabía la escritura, ¿o no? Comprendía. Había sido sabio para la salvación también, por la fe en Cristo Jesús, solo que él no en cuanto a sacrificio, sino que él esperaba que viniese. Ustedes ya, Jesús fue crucificado, ya tiene otro mayor privilegio. Ahora dice: y esta escritura, como es la voluntad de Dios, sirve para algo. Termino con esto: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un solo propósito. El 17. A fin, ese es el fin, el propósito, quiere decir, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. Bendito sea Dios. Cuando dice a fin de que el hombre de Dios, algunos interpretan, es solo para el pastor. Todo hombre de Dios, todo creyente debe estar armado con la palabra de Dios, enseñado, instruido. Los apóstoles utilizaron mucho los textos antiguos, utilizaron salmos, utilizaron versos de los profetas para acoplar la revelación de Dios. Incluso, hermano, el apóstol Pablo en Corintios exhorta en cuanto a la idolatría, tomando un texto de la historia de